Bienvenidos todos a este espacio del taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García estaremos conversando sobre la educación y sus retos. Antes de darle paso a Ernesto con la pregunta que le he preparado para el día de hoy, les cuento que este espacio es auspiciado por el Instituto Superior de Pedagogía. Los invitamos a conocer más de este proyecto en nuestro sitio web www.pedagogialibertaria.org. Ahora sí, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, Juan Luis, vamos llevando adelante todos los sueños. Decías que nuestra conversación va a versar sobre educación. Y sí, seguramente en algunos momentos tocaremos de pasadita, porque lo que yo he estudiado y pues tengo algún conocimiento es de pedagogía. La educación es otro campo y es otro tema que, por supuesto, el pedagogo tiene que conocer, pero no es su especialidad. Bueno, Ernesto, eso en principio me pone en otro plano. Yo había preparado otra pregunta a propósito de una fecha muy especial para nosotros, que es el Día del Maestro que acaba de pasar, pero no, empecemos por ahí. Si nos cuenta a nosotros y a todos los que nos están escuchando, someramente en qué consiste la diferencia o cuál es el campo específico de cada una de estas dos disciplinas, y después, si nos alcanza el tiempo, pues arañamos un poquito la pregunta que había preparado para hoy. Espero que sí nos alcance el tiempo, porque para empezar no quisiera alargarme en ese tema de la diferencia y la distancia entre educación y pedagogía. Voy a invocar aquí muy concretamente a uno de los pedagogos más grandes todavía hoy, diríamos incluso cada día más vigente hoy que hace un siglo cuando escribió. Dewey, en su, en, su, en su declaración fundacional que se llama My Pedagogic Creed, lo primero que establece es la educación es un asunto de la sociedad. La instrucción, en inglés no tienen cómo decir la enseñanza, pero la profesión del maestro está al servicio de la educación, pero no es el total de la educación. Entonces, ese texto de Dewey es decisivo para el que quiera entender a fondo cuál es la diferencia y la frontera que no separa, pero que determina, determina campos, y los campos dan identidad. Y el otro pedagogo más importante todavía, Herbart, en 1806, en el Tratado de Pedagogía, que se llama Pedagogía General desde el fin de la educación, establece claramente, la pedagogía es la ciencia que estudia o que pues da cuenta de la educabilidad del alumno para la moralidad. Y es la ciencia que el educador, el maestro, tiene que estudiar para regir su enseñanza. Entonces, una cosa es la educación y otra cosa es la enseñanza. Y la enseñanza es el ejercicio, ojalá profesional, pero sistemático y especializado, que los maestros, a cualquier título y de cualquier manera, ejercen de manera sistemática en un lugar que se llama escuela. Y sé que muchos dirán, no, pero también hay enseñanza fuera de la escuela. Sí, pero no es pedagogía. Pues resulta muy ilustrativa esa diferencia, y creo que desde ya se empiezan a decantar algunas preguntas para próximas conversaciones que tengamos en este espacio. Pero bueno, por lo pronto quiero preguntar por los maestros, por esos profesionales de la enseñanza, siguiendo un poquito lo que nos acaba de contar. Estaba yo pensando en estos días,
a propósito de muchas cosas que uno escucha por ahí, que el oficio del maestro, si bien siempre ha sido muy complejo, pues en las últimas décadas se ha ido volviendo más complejo a raíz pues de un montón de fenómenos y transformaciones culturales que han venido ocurriendo. Entonces yo quería preguntarle, en tanto que pedagogo, ahora sí, ¿qué rasgo debe cultivar? ¿Cuál es sí, la característica de la que debe precisar el maestro de este siglo? Habría que entrar a delimitar qué es lo que vamos a entender por este siglo. Sin detenerme ahí, porque pues sería otra cosa muy distinta. Sin detenerme ahí, voy a enhebrar una respuesta intemporal y esas respuestas son peligrosísimas. Cuando uno establece una verdad intemporal, muy probablemente está ubicándose en el terreno de la magia o algo así. Y ojo, que la magia no es desdeñable. En últimas, la magia es la fuente de todo conocimiento científico, aunque a muchos les duela oír eso. Pero bueno, no ese es el tema. ¿Qué características, cómo es la formulación de la pregunta es Sí, ¿cuáles son las características que que precisa debe el cultivar maestro el maestro? del siglo en que vivimos? Insisto, no solo en el siglo en que vivimos, quizás en este siglo se hace más visible lo que voy a decir. Un maestro, ante todo, tiene que concebirse como un artista, pero un artista ilustrado. Hace muchos años me paré en una metáfora que es muy común, muy general para hablar de la tarea del maestro. Y es que se dice que el maestro es como el cultivador, el campesino. Pero lo que no nos dicen es qué es lo que cultiva el maestro. De acuerdo con Herbart, lo que cultiva el maestro es la virtud. Pero eso es un bien evanescente. ¿Cuál virtud? ¿Qué virtud? Y cuando digo que el maestro es artista, es porque su tarea principal es llamémoslo así, de la materia prima del alma del niño. El niño, entiéndase, desde la cuna hasta la mayoría de edad. O sea, hablando en términos de hoy, desde bebé hasta grado 11, hasta graduarse bachiller, que es la mayoría de edad legal, pero sobre todo que es la mayoría de edad, o debería ser la mayoría de edad psicológica. Entonces, el maestro cultiva pues vamos a seguir diciendo, una materia prima, o modela, si usted quiere, en el sentido de los artistas que trabajan con arcilla. Esculpe, exacto, pero es que el esculpir también tiene su martillado. Entonces, tal vez el modelado en arcilla es lo más fácil de adaptar. La materia prima del niño, a cualquier edad, se caracteriza, según nos lo enseña Herbart, porque no tiene voluntad. Dice Herbart, desprovisto de voluntad viene el niño al mundo. Y ese desprovisto de voluntad, el maestro
de hace 3 siglos como el de hoy, tiene que saber que no está en sus manos darle al niño ni la voluntad, ni el conocimiento, ni nada, sino que tiene que saber modelar la arcilla que está en sus manos para que esa alma en bruto, en esa alma primaria del sujeto, desarrolle, cree, forme en él eso, la virtud, el conocimiento y el sentimiento. Las 3 cosas, pues, desde el punto de vista herbartiano. Otros dirán, no, pero es que también tiene que formarle las habilidades. Ni Dewey, ni Herbart, ni en general los grandes pedagogos están centrados en habilidades. Todos tienen una conciencia, un algo en común en su conciencia sobre el asunto pedagógico, y es que lo que el niño tiene no es habilidades, sino potencialidades, energías, no talentos, no nada, no inteligencia, por ejemplo. La inteligencia la tienen desde las bacterias, la inteligencia es un asunto del genoma, pero la voluntad, la estética, el sentimiento de lo bello y lo justo, y la moralidad, el sentimiento de la virtud, son generación, muchos dirían generación espontánea, no es espontánea. Todos los seres humanos, todos los individuos sí tienen que tallar su alma. El maestro lo que hace, el arte del maestro es establecer lo que hoy día, siglo XXI, llamamos ambientes de aprendizaje. Como decir el campesino, ahí sí, tiene que establecer unas condiciones de labranza tales que efectivamente sean propicias y favorezcan el desarrollo de las semillas que va a sembrar ahí. Entonces, lo que nosotros maestros, el artista maestro, lo que tiene es que inventar, crear el ambiente de aprendizaje en el que todo alumno que pase por sus manos va a generar desde las semillas en bruto que están en su alma, va a generar virtud, belleza y verdad. Lo primero que tiene que hacer es arte, pero la sensibilidad para el arte, en el caso del maestro, tiene que estar iluminada, dice Herbart, no reglada, sino iluminada muy potentemente por la ciencia pedagógica, por lo que sabe sobre la educabilidad del alumno. Educabilidad del alumno para la moralidad, no cualquier educabilidad. Ahora bien, ahí es donde tendríamos que entrar a hablar de este siglo, porque la educabilidad de los niños y de los alumnos cambia literalmente y cambia esencialmente con el siglo. Cuando yo mismo fui niño, tenía una estructura, pues yo y todos los de mi generación, somos hijos de una sociedad, incluso no voy a decir ni siquiera de una sociedad, de una ciudad concreta. En mi caso pues era Bogotá, pero pues, los que estaban en Medellín, los que estaban en Abejorral, somos hijos del territorio. Y el territorio construye ideales, construye tabúes, construye verdades en las que convoca la vida a sus bebés. Entonces,
la educabilidad de los alumnos no es una variable objetiva, como dirían cierto tipo de científicos. No es un hecho, no es un dato final, terminado y absoluto, sino que al contrario, es por antonomasia indeterminada y solo se determina con los pulsos del tiempo. Entonces, un maestro que quiera ser un buen maestro, sobre todo un maestro que quiera ser sensible para educar en el siglo XXI, sí que tiene que esforzarse mucho en ilustrar su sensibilidad, Herbert lo llama el tacto, ilustrar su tacto con las vertiginosas corrientes, no solo del mundo de la pedagogía, sino en general las vertiginosas derivas de la cultura en la que vivimos. Diríamos entonces que ese maestro del siglo XXI es un campesino que no solo cuenta con una semilla muy compleja, sino también con un suelo muy difícil de descifrar en sus componentes. Si decimos que el suelo viene siendo algo así como el siglo en el que estamos, las condiciones culturales en las que transita la vida, o cómo es eso. Pues hasta el día de hoy yo no lo había pensado así, pero me viene bien. Sí, ahí tendría solo que, digamos, prevenir. Nuestro suelo no es más ni menos complejo que el de Herbert, de hace 3 siglos. No es más ni menos complejo el suelo de Medellín que el de Teherán. Ahora bien, eso no quiere decir que sirva lo mismo aquí que en Teherán. Cada maestro, lo primero que tiene que hacer es, llamémoslo así, identificarse, meterse en él mismo en la fibra de esas derivas de la cultura de que estábamos hablando. Y la cultura del siglo XXI tiene una diferencia, digamos, diferencia que yo no quiero creer que sea ni ventaja ni degeneración ni desventaja, que es la cultura globalizada del siglo XXI. Eso tal vez tiene una deriva muy distinta, pero desde Heráclito no estaba hablando solo para sus coterráneos, ni siquiera para la Jonia. Heráclito piensa, como todos los pensadores a lo largo de toda la historia y en todas las culturas, piensa el mundo como una sola cosa, porque piensa en la humanidad. Entonces, eso de que la globalización, eso tiene, por supuesto, estructuras y expresiones que nos obligan a pensarnos local en el tiempo y en el lugar de hoy, ¿sí? Pero siempre ha sido así. Ernesto, muchas gracias y aquí no hice sino anotar preguntas para próximas conversaciones que, bueno, no, eh, las vamos a seguir teniendo y divulgando los martes, que esperamos contar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero felicitar a todos los maestros que nos puedan estar escuchando. Y bueno, hasta la próxima.